En el año 2005, en Miami, David Packaus, de 22 años, se dedica a la masoterapia, un trabajo que ya no lo satisface. Abandonó la universidad, se distanció de sus padres y perdió varios empleos. Sus oportunidades son escasas. Un emprendimiento previo, la venta de sábanas de alta calidad para residencias de ancianos, tampoco prosperó, ya que los dueños de esos establecimientos no priorizan el bienestar de los mayores. Una tarde, durante un funeral, se reencuentra con Efrem Diveroli, su amigo de la infancia, a quien no veía desde hace mucho tiempo. Efrem vivía en Los Ángeles, colaborando con su tío en el comercio de armas. Sin embargo, tras una desavenencia financiera con su tío, decide mudarse a Miami para fundar su propia empresa. Mientras comparten tiempo, van a adquirir una sustancia, pero Efrem es engañado y despojado de su dinero por unos sujetos en el lugar. En un acto de represalia, saca un arma de gran calibre de su vehículo y la dispara al aire, dispersando a todos. Este suceso impacta profundamente a David, quien, harto de los maltratos ajenos, admira la firmeza de Efrem. Al día siguiente, David visita a Efrem en su oficina y su admiración crece al verlo operar, incluso simulando ser un oficial del ejército para conocer los acuerdos de sus competidores. Efrem no solo comercializa armas en línea, sino que también las vende al gobierno estadounidense, obteniendo ganancias significativas. Dada su amistad, Efrem le muestra a David cómo funciona el negocio. El gobierno publica en un sitio web todos los contratos militares disponibles para licitación. Efrem evita las grandes licitaciones, enfocándose en los contratos menores que las grandes corporaciones ignoran. Lo interesante es que, incluso los contratos más modestos con el Pentágono, representan millones de dólares. Después de almorzar con Efrem, David regresa a casa y descubre que su esposa Is está esperando un bebé. Esta noticia lo abruma, temiendo no poder mantener a su futuro hijo. Cuando se reúne de nuevo con Efrem, este le propone unirse a su empresa. Inicialmente, David rechaza la propuesta, pues él y su esposa se oponen a la guerra, incluso participando en marchas y firmando peticiones. No obstante, Efrem lo convence, asegurándole que esto no implica apoyar el conflicto. David acepta, pero a su esposa le dice que venderán sábanas al ejército, no armas, por lo que ella lo apoya plenamente. Durante las 6 semanas siguientes, David se sumerge por completo en el negocio de las armas. Investiga el portal gubernamental en busca de contratos descuidados y se comunica con fabricantes de armas de Europa del Este. A personas como ellos los apodan perros de guerra o alimentadores, individuos que lucran con los conflictos sin pisar un campo de batalla. Efrem cuenta con un socio silencioso, Ralph Slutsky, un empresario local dueño de 14 tintorerías en Miami. Él les proporciona financiación a cambio de lo que cree es el 25% de la empresa. Ralph también es engañado, tanto sobre las verdaderas ganancias como sobre las intenciones de la compañía. Él cree que Efrem, al igual que él, es un judío practicante que busca proteger a Israel, por lo que no le revelan que venden a todas las partes en conflicto por igual. Cuanto más tiempo dedica David al negocio, más experto se vuelve, llegando incluso a contactar a Henry Girard, el principal proveedor para ambos bandos del conflicto durante los últimos 20 años. Después de una noche de copas fallida en un bar, donde Efrem es agredido, se dirigen a una cafetería. Allí reciben una llamada que confirma un acuerdo significativo: deben suministrar miles de pistolas Beretta a la policía iraquí en Bagdad. Pocos días después, David y su esposa asisten a la consulta médica para el primer ultrasonido de su bebé, descubriendo que es una niña. Su momento de felicidad es interrumpido cuando David recibe una llamada del capitán Philip Santos, preocupado por una nueva normativa que prohíbe todos los envíos de armas a Irak desde Italia, donde se encuentran las pistolas Beretta. David desconocía esta ley, pero, al ser un contrato crucial, miente y le asegura a Santos que tienen todo bajo control. Afortunadamente, Efrem tiene una idea para resolverlo. Enviarán las pistolas de Italia a Jordania, un país con el que no tienen conflictos, y desde allí, las despacharán a Irak. Más tarde esa noche, David y su esposa organizan una cena. Algunos amigos de ella advierten a David sobre Efrem, revelándole que fue él quien se aprovechó económicamente de su tío. Justo en ese instante, Efrem aparece en el apartamento, sintiéndose excluido por no haber sido invitado. David habla en privado con él, explicándole que es una reunión de su esposa con sus amistades. Luego, Efrem le comunica la urgencia: las aduanas jordanas han incautado sus armas. El capitán Santos también está al tanto y los llama, exigiendo una explicación y amenazando con rescindir su contrato por incumplimiento, lo que los colocaría en una lista negra, impidiéndoles obtener futuros acuerdos. Necesitan hallar una solución de inmediato. Su conversación es escuchada por la esposa de David, quien se altera al descubrir que su esposo es un comerciante de armas y le confiesa que siente que ya no puede confiar en él. David no tiene tiempo para arreglar las cosas con ella, ya que él y Efrem deben volar a Jordania de inmediato. Una vez allí, la embajada no les brinda ayuda debido a que su permiso de vuelo ha caducado. Tras sobornar a los lugareños para liberar su cargamento, contratan a un conductor conocido como Marlboro, el mejor contrabandista del país, para que los lleve a Irak y puedan entregar las armas ellos mismos. David se preocupa por la seguridad del viaje, pero Efrem le asegura que será rápido y que llegarán al amanecer, sin motivos para inquietarse. En plena noche, arriban a la frontera iraquí. Las patrullas los detienen,
Pero Marlboro la soborna con facilidad utilizando cigarrillos, afirmando que ese es el cargamento que transportan. Así, se les permite cruzar sin problemas. David y Ephraim se duermen, y al despertar por la mañana, encuentran el camión detenido frente a una gasolinera abandonada. Mientras Marlboro recarga el combustible y Ephraim se alivia, David recibe una llamada de su esposa. Ella le dice que finalmente comprende la presión que soporta y por qué ha aceptado este trabajo. Solo le pide que prometa no volver a mentirle, a lo que él asiente, aunque aún le miente al decirle que está en un hotel. De repente, David debe colgarle, pues ve a un grupo de individuos armados acercándose. Le advierte a Ephraim, quien rápidamente sube al camión. Arranca con las últimas gotas de combustible, pero saben que no durará. No hay tiempo para esperar a Marlboro, así que lo obligan a correr detrás del camión hasta que puede saltar a la parte trasera y llenar el tanque mientras avanzan. Los agresores comienzan a dispararles, y por un momento, el trío cree que no lo logrará, pero, afortunadamente, la repentina aparición del ejército estadounidense los salva, ahuyentando a los insurgentes. Llegan a la base militar sin más inconvenientes, impresionando al capitán Santos por haber sobrevivido al Triángulo de la Muerte. Después de tomarse algunas fotos con el cargamento, reciben su pago y son escoltados al aeropuerto por un grupo de soldados para que puedan abandonar Bagdad con seguridad. Este trato les ha generado una gran suma de dinero y también los ha posicionado en el mapa. A partir de ese momento, la compañía no deja de crecer, aumentando sus ganancias cada mes. Adquieren Porsches idénticos, 2 apartamentos en el mismo edificio e incluso queman todas las sábanas que David había comprado al por mayor. Ralph está tan satisfecho con sus rendimientos que aumenta sus inversiones, lo que les permite expandir la empresa, contratando numerosos empleados para que les encuentren más acuerdos. Esto le da a David más tiempo para pasar con su bebé recién nacida, aunque Ephraim parece volverse más inestable con el paso de los días. Una noche, David descubre que el ejército ha publicado lo que se conocerá como el Acuerdo Afgano, un pedido colosal que incluye cifras impresionantes, como 100 millones de cartuchos de munición para AK-47. Sería una oportunidad fantástica para ellos, así que deciden viajar a Nevada, a una convención en Las Vegas donde los fabricantes exhiben sus últimas novedades en armamento. Lamentablemente, resulta ser un desastre total. Incluso si pudieran conseguir un trato así, sería una pesadilla logística. Una empresa pequeña como la suya no puede coordinar a docenas de fabricantes distintos de todo el mundo. Más tarde, mientras David está en un casino jugando las cartas para distraerse del fracaso, se le acerca Henry Girard, una leyenda entre los comerciantes de armas. David busca a Ephraim, y se reúnen con Henry en un restaurante para discutir el acuerdo. Durante la cena, Henry revela que puede surtir todo el pedido gracias a sus contactos en Albania, un país que pasó décadas preparándose para una invasión occidental que nunca llegó. Ahora, disponen de millones de armas sin usar, listas para ser revendidas. Desean deshacerse de ellas o convertirlas en chatarra, lo que permite a Henry adquirirlas a bajo costo. Él es el único intermediario con acceso a todo el arsenal. La oferta suena tan increíble que Ephraim pregunta por qué Henry no licita él mismo el contrato. Henry confiesa que tiene prohibido realizar cualquier negocio con el gobierno de Estados Unidos, ya que figura en una lista de vigilancia por razones de seguridad. Esto asusta a David, quien no desea trabajar con ese tipo de persona. Pero Ephraim le señala que ese es precisamente el tipo de gente a la que siempre le han comprado y vendido armas. Así, terminan aceptando el acuerdo. Pocos días después, ambos vuelan a Albania para verificar el cargamento. Allí, se les asigna un conductor llamado Baskim. Al llegar al almacén, prueban las municiones y confirman que, a pesar de su antigüedad, funcionan perfectamente. Luego, regresan a Miami y presentan su oferta. Pasan 5 meses antes de obtener una respuesta, pero, afortunadamente, ganan el trato. Antes de siquiera comenzar, la empresa debe ser investigada por el gobierno. David y Ephraim empiezan a falsificar todos los documentos y registros contables que nunca habían hecho. 2 semanas después, viajan a Rock Island para reunirse con oficiales de adquisiciones del ejército estadounidense. Están tan nerviosos que fuman una sustancia fuerte antes de entrar al edificio. La reunión transcurre bien y su documentación es aprobada, pero Ephraim se enfurece al enterarse de que fueron elegidos porque su oferta fue la más baja, lo que significa que podrían haber cobrado más de $50 millones adicionales. Cuando David regresa a casa y le cuenta a su esposa que se irá a Albania por un mes, ella lo toma mejor de lo esperado. Sin embargo, esto se debe a que ella está a punto de irse a casa de su madre con la bebé. Su esposa está enojada porque ha encontrado fotos de David en Irak, lo que implica que le ha mentido de nuevo. Intentando calmarla, David jura que esa es la última vez que ha mentido, pero entonces ella le revela que sabe algo más, unas bolsas de dinero que él había escondido bajo el lavabo sin decirle nada. Viendo que no puede dejar de mentir, su esposa se marcha con la bebé. Antes de volar a Albania, Ephraim le obsequia a David una granada de oro como muestra de agradecimiento por su dedicación a la empresa. David, por su parte, le muestra el acuerdo de sociedad que ha redactado para que ambos lo firmen y tengan todo en orden. Una vez firmado, David lo guarda en el cajón de su escritorio, aunque Ephraim no parece muy contento con su existencia. Una vez en Albania, David vuelve a tener a Baskim como su conductor. David intenta comunicarse con su esposa, pero ella no responde sus llamadas.
Mientras preparan el cargamento para el envío, David descubre que han sido engañados. Las municiones son en realidad de origen chino, lo que las hace ilegales debido a un embargo estadounidense. Al informarle a Ephraim, ambos llaman a Henry, quien les dice que ahora es su problema y que debieron haber revisado cada caja antes de comprar. David se encuentra atrapado en Albania, intentando conseguir nuevos proveedores de toda Europa del Este. Pero después de un par de días, Ephraim aparece en su hotel y le presenta una idea: podrían reempaquetar las municiones sin sus cajas originales. De este modo, Estados Unidos nunca conocería su país de origen, y al usar cajas de cartón, también ahorrarían mucho dinero en el envío. Es ilegal, pero la ganancia es demasiado buena para dejarla pasar. Baskin les presenta a un amigo suyo llamado Enver, propietario de una empresa de embalaje. No le mencionan el problema con las municiones chinas, solo le dicen que desean reducir el peso de su cargamento. Enver acepta hacerlo por $100,000, una cantidad irrisoria para ellos, y con ello salvan el negocio e incluso ganan 3 millones adicionales. El 8 de diciembre de 2007, entregan los primeros 5 millones de cartuchos al ejército afgano sin ningún inconveniente. Durante la Navidad, la esposa de David le permite ver a la bebé a través de una videollamada, el último buen momento que experimenta antes de que comiencen los problemas. Esa misma noche, Ephraim llama desde Estados Unidos para decirle que Henry les ha aplicado un recargo del 400% y que quiere excluirlo del acuerdo por haberlos estafado. David intenta detenerlo de inmediato, ya que Henry no es alguien con quien se deba jugar y, de todas formas, están ganando una cantidad enorme de dinero, por lo que Ephraim estaría saboteando toda la operación. David le señala que él ha estado trabajando muy duro en Albania, lejos de su familia, mientras Ephraim está cómodo en Estados Unidos, lo que a veces lo hace sentir que no son verdaderos socios, sino más bien jefe y empleado sobrecargado. Ephraim asegura que comprende y le promete no hacer nada, pero también sustrae el acuerdo firmado del escritorio de David. Parece que Ephraim no cumple su palabra, pues unos días después, ya en el recién iniciado 2008, David es secuestrado de su apartamento y llevado a un terreno abandonado, donde 2 agresores lo golpean y Henry lo amenaza con un arma, advirtiéndole que no pueden excluirlo de su propio negocio. Asustado, David decide regresar a Miami. Va al almacén a recoger sus pertenencias. Enver le dice que nunca le han pagado y que sabe la verdadera razón por la que querían reempaquetar las municiones. También está molesto porque Ephraim no ha contestado el teléfono. David promete que le transferirá el dinero al llegar a Estados Unidos y que regresará en una semana. Pero justo cuando sube a un taxi, se le acerca la esposa de Baskin, quien le dice que su esposo ha desaparecido. Nadie ha vuelto a saber de Baskin desde entonces, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Esto hace que David decida no volver nunca a Albania. Lo primero que hace al llegar a Miami es ver a su esposa y confesarle cada actividad ilícita que ha cometido para la empresa. Ella lo acepta de nuevo cuando le dice que dejará el negocio de las armas y volverá a ser masoterapeuta. Después, va a ver a Ephraim para decirle que renuncia y exigir su parte del acuerdo. Ephraim se siente traicionado y se niega a pagarle, incluso después de que David le advierte que enviará a un abogado si no recibe su dinero en 2 semanas. Pero Ephraim no está preocupado, ya que ha destruido la única copia de su acuerdo firmado. Cuando David descubre esto, lanza la granada de oro a la ventana que separa sus oficinas, montando una escena antes de marcharse. 3 meses después, David ha regresado a su vida como masoterapeuta. Una tarde, Ralph se le acerca y le dice que Ephraim se siente mal por lo sucedido y le ha pedido que intermedie. Los 3 se reúnen en una cafetería donde Ephraim se disculpa y le ofrece a David $200,000, una cifra, por supuesto, irrisoria. David se enoja y empieza a contarle a Ralph todas las actividades ilícitas que realizaron con su financiación y cómo le pagan menos de lo que realmente ganan. También le señala que tiene pruebas de todo en su computadora portátil, por lo que podría incriminar fácilmente a Ephraim si quisiera. Pero Ephraim, una vez más, no está demasiado preocupado, porque para hundirlo a él, David también tendría que caer, ya que su nombre figura en toda la documentación. La reunión termina sin que lleguen a un acuerdo. Poco después, David recibe una llamada del New York Times pidiéndole una entrevista sobre las municiones chinas reempaquetadas. Él finge no saber de qué le hablan y cuelga, pero ahora está preocupado porque esto significa que la información está circulando y podría meterlo en problemas. Después de prometerle a su esposa que llamará a un abogado, se encuentra con Ephraim en el ascensor, quien también ha recibido una llamada del mismo periodista. Cuando Ephraim intenta que sienta pena por él, actuando como el viejo y buen amigo de la escuela, David no se lo cree y le da un puñetazo, comprendiendo finalmente que nunca fueron amigos de verdad y que siempre fue una pieza en los negocios de Ephraim. El ascensor llega al primer piso y se encuentran rodeados por el FBI, quienes los arrestan de inmediato por todas las actividades ilegales que realizaron y las mentiras que le dijeron al gobierno. El error que los delató fue no pagar a Enver, quien llamó al Pentágono para informar sobre ellos. El gobierno inició una investigación a gran escala que sorprendió a Ralph en una de sus muchas tiendas en pleno día. Estaba tan asustado que no dudó en hacer un trato. Esa reunión en la cafetería había sido su plan, y usó un micrófono durante toda la conversación para grabar sus confesiones. Ephraim es acusado de más de 70 delitos federales y sentenciado a 4 años de prisión, mientras que David se declara culpable y recibe una sentencia de 7 meses de arresto domiciliario. En el año 2022,
David podrá volver a participar en contratos federales. Después de cumplir los 7 meses de arresto domiciliario, David regresa a su trabajo como masoterapeuta. Se sorprende al descubrir que su siguiente cliente es Henry. Asustado, Henry le asegura que todo está bien, pues si lo hubiera querido eliminar, ya lo habría hecho. Henry se disculpa por el incidente en Albania, afirmando que tuvo información errónea, y le expresa su gratitud a David por no haber incluido su nombre en el testimonio. David tiene algunas preguntas para Henry. Se pregunta si fue realmente una coincidencia que se encontraran en aquella mesa de blackjack y quiere saber qué pasó con Baskim. Pero en lugar de responder, Henry le ofrece una maleta llena de dinero si promete no hacer más preguntas. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.